intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Y anhelo conocerte más, vivir en santidad.
que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Y amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino donde hace cerrar tengo libertad. Me rescató, me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino donde hace cerrar tengo Gracias, Señor. Hoy tengo libertad, Padre misericordioso, y por eso venimos a adorarte, a alabarte, a glorificarte, Señor. Papito Dios, mira nuestros corazones, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos tanto del amor de tu Hijo. Necesitamos tanto del Espíritu Santo. Papito Dios, el mundo te necesita, Padre amado. Muchos hablan de la ciudad, del país, pero es el mundo el que está en caos. Por eso hoy ponemos, Señor, este mundo en tus manos, Señor. Y nos ponemos nosotros, Padre misericordioso. Papito Dios, porque queremos seguir siendo firmes de levantar el estandarte del Evangelio, Señor. Padre bueno, hoy pedimos, Señor, la presencia tuya en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestros corazones. Papito Dios, que podamos amar al prójimo a pesar de las diferencias. Padre bueno, que no nos llevemos por las ideas, Señor, sino que nos guiemos por el amor tuyo, Señor, en cada uno de nosotros para poderlo dar al prójimo. Bendito Dios, odio ya hay bastante en este mundo. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nosotros y cada uno, Señor, de tus hijos podamos propagar el amor tuyo, Padre misericordioso, en este mundo. Bendito Dios, que podamos llevar amor a nuestras casas. Que nuestro cónyuge, nuestros hijos procedan con amor, Señor. Padre bueno, que en nuestros barrios, Señor, en nuestros conjuntos, Señor, con nuestros vecinos, Señor, podamos ser testimonio de amor, Señor, Padre Santo. Papito Dios, que nuestras redes sociales sean testimonio, Señor, de tu amor y de tu palabra. Padre bueno, que podamos venir a adorarte, a alabarte y a glorificarte, Señor. Gracias, Padre bueno. Y amor que me rescató, que me limpió, que me da vida
los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenos días para todos. Siéntense, por favor. Damos gracias a Dios de poder estar venir, sacar de nuestro tiempo para reunirnos como familia de Dios. Son tiempos para seguir caminando en fe. Y una de las cosas que debemos tener claro es perseverar en el Señor. Entre los seres humanos encontramos a quienes se proponen una meta y luchan y trabajan por ella. En cambio, encontramos otros que comienzan pero se quedan en el camino. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que unos son perseverantes y los otros no. La gran meta para cada uno de nosotros es llegar a aprender, a creer, a confiar y a obedecer al Señor. Es un amigo que nunca nos falla, es un hermano que siempre está con nosotros. Y nuestra meta debe ser el cielo, porque aquí la palabra del Señor dice que somos pasajeros. Y cuando vamos a la Biblia, pues ella tiene mucho que decir acerca de la perseverancia. Y nos va llevando en varios contextos. Y entonces podíamos ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, porque habla de aquellos que vencen y perseveran en la fe, heredarán la vida eterna. Esta verdad también se expresa en Colosenses 1:23, donde vemos que la gente va a ser santa, sin mancha e irreprensible si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Por eso todos los cristianos debemos estar de acuerdo en que quienes finalmente son salvos son aquellos que perseveran y siguen creyendo en el Evangelio. ¿Cuántos han peleado si la salvación se pierde, se gana, se extravía y tantas otras cosas? Lo que tenemos que mirar es si tú y yo seguimos perseverando en el Evangelio y vamos a seguir perseverando en el Evangelio. Esa es la base fundamental. Por eso Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es el día que lo aceptas, es que caminas y llegas hasta el día que te encuentres con el Señor. Y Pablo en 1 de Timoteo 4:16 también nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo es muy claro y advierte que debemos ser vigilantes de cerca, que debemos perseverar, porque la perseverancia en la vida piadosa y el creer en la verdad siempre acompañan a la verdadera conversión. Y Santiago 1:25 dice: debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque quienes oyen pero no hacen se engañan a sí mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, éste será bienaventurado en lo que hace. Miren, la palabra nos lleva a que el cristiano que persevera en la piedad y en las disciplinas espirituales será bendecido en el simple acto de perseverar. Si el afán es ser bendecido, persevera.
Si lo que buscas es bendición, persevera. Cuanto más perseverar en la vida cristiana, más Dios nos concederá sus bendiciones, lo que nos permitirá seguir perseverando. Y ahora miremos el Salmo 19:11. Porque el salmista nos recuerda que existe una gran recompensa por perseverar en la vida cristiana. Si tú y yo guardamos los mandamientos de Dios, la palabra nos dice que hay un gran galardón para nuestras almas, paz en nuestra mente, una clara conciencia y para el mundo un testimonio más elocuente que las muchas palabras. ¿Cómo sería de diferente este mundo si tuviéramos en cuenta más la palabra del Señor? ¿Y qué decir? Allá en Santiago 1:12, donde Santiago nos exhorta a perseverar en las pruebas, porque quienes resistan serán bendecidos y recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido. Miren, en el mundo tendremos aflicción. A muchos les ofrecen que si vienen a la iglesia, que si llegan al Señor no van a tener aflicciones. Ese no es el verdadero evangelio. Nadie puede decir que no vamos a tener aflicciones. Lo que sí el Señor ha prometido es que en la aflicción va a estar con nosotros. Eso es diferente. Por eso es que debemos aprender no solo a perseverar en el Señor, sino a decir las verdades bíblicas tal y como son. Por eso, el verdadero creyente estará seguro de su salvación en la perseverancia. A tal punto que su fe también perseverará en la aflicción, en la enfermedad, en la preocupación, en las pruebas de la vida, esas que le suceden a todos y cada uno de los creyentes. Ninguno somos exentos. Ninguno nos puede ofrecer la garantía que es que no vas a volver a sufrir. Ese pare de sufrir no es cierto. Lo que sí podemos decir es, sufra diferente. Porque es diferente sufrir con Dios que sin Dios. Y a veces le preguntan a uno qué tiene que hacer, a dónde puede acudir, a la palabra del Señor. Ella tiene consuelo y esperanza para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, si deseamos vivir vidas piadosas en Cristo, no dudes que vamos a sufrir persecución directa o indirecta, pero la vamos a sufrir. Segunda de Timoteo 3:12, pero los fieles perseverarán siendo guardados por el poder del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación y que nos mantendrá firmes hasta el final, perseverando, y de esa manera vamos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estamos combinando Efesios, segunda de Timoteo 3:12, y estamos terminando más o menos con 1 Corintios 1:8. Es que la palabra perseverancia significa constancia, insistencia. ¿Qué le ha faltado al cristiano? Constancia. ¿Qué le ha faltado al cristiano? Insistencia. Y es triste ver la emoción de muchos, pero el compromiso de pocos. Ahora, yo no estoy hablando del compromiso con el pastor, no, Dios me libre. Compromiso es con Dios. El servicio es para Dios. A veces dicen que es que eso es para el pastor. No. Damos gracias a Dios porque es muy diferente. Lo que tú haces, hazlo para Dios. Para glorificar al Padre. Ni siquiera es para glorificarte a ti mismo. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús está hablando de persecuciones.
Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, Jesús siempre nos habló de la multiplicación de la maldad como consecuencia de las señales del fin. Y hemos tomado algunos temas y la gente me ha preguntado si es que yo estoy predicando sobre el fin. Y yo le decía a una persona, como estamos viendo, ha sido el fin de muchos, pero no el fin de la palabra. Ha sido el cumplimiento de la palabra. Y eso lo hemos visto en este tiempo. Todos y cada uno, desde hace más de un año, hemos sido tocados de muchas formas. Y lo que hemos visto en este tiempo, en nuestra ciudad, en nuestro país, yo no sé, pero por lo menos yo lo veo desde la palabra. Hermano contra hermano, padres contra hijos, hijos contra padres, todos contra todos. Y muchas veces la gente cree que uno está hablando de política, y uno está hablando de la situación actual desde la Biblia. Eso es bíblico. Jesús expresó la importancia de perseverar en todo tiempo y en los caminos del Señor como requisito indispensable para todo cristiano y para ser salvo. Jesús dice: persevere hasta el fin. Ese será salvo. ¿Eso qué significa? Que dio a entender que no seremos salvos por lo que un día hicimos, por la emoción que sentimos, sino por lo que terminamos haciendo antes de morir o por lo que nos encontró haciendo al momento de buscar la iglesia. Es en ello. No es en un momento, no es en una circunstancia, es en tu vida diaria. Y a veces eso es lo que no tenemos en cuenta. Y lo digo con mucho amor, pero también lo digo con mucho respeto. Hoy en día los cristianos están viviendo una vida doble. Una en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Y se les olvida que es que la iglesia es cada uno y lo que vive afuera lo está viviendo adentro, porque es que somos uno solo. Muchos salen de la iglesia y se ponen su abrigo de lobo y entran a la iglesia y se ponen su abrigo de oveja. Por eso a mí me fascina la propaganda de Red Bull. Porque muchos lobos creen que están engañando las ovejas y hoy las ovejas no se dejan engañar de los lobos. Pero ¿sabes qué? La perseverancia es el gran enemigo de la derrota. ¿No quieres ser derrotado? Persevera. La perseverancia es una palabra que muchos la saben, pero pocos la practican. Cuando tú ves una gota de agua caer, de pronto vas y ves la piedra y empiezas a ver el huequito. El agua va formando agujero. Pero cuando tú miras, no es la fuerza, es la perseverancia. Esa perseverancia va golpeando y va haciendo mella hasta que abre un agujero. No depende de la gran fuerza que tengamos para iniciar algo. Depende de la perseverancia. Porque la perseverancia requiere tiempo para lograr el objetivo. El secreto de la perseverancia dependerá de cuán fundamentada o fortalecida esté tu fe, ya que si crees a medias siempre ves tu esfuerzo y siempre estás cerca de rendirte. Pastor, yo oré el lunes, pero ya el martes no, porque es que el miércoles no vi nada, y el jueves ya me cansé, y el viernes ya no hice nada, y el sábado pues necesito ese milagro, y el domingo vine a la iglesia a ver si lo logro.
¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el amor por recibir, por alcanzar? ¿Dónde está esa pasión y ese amor que nos mantiene constantes en nuestra búsqueda? En esos caminos del Señor todo es diferente. Porque cuando creemos en la palabra que nos ha sido dada, demandamos su cumplimiento cuando empezamos a creerla. La fe es lo que demanda cumplimiento a las promesas de Dios. Y la perseverancia es la que logra el objetivo. Por eso Jesús habló de orar siempre y estaba en una parábola. Esa necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿cómo sería de diferente si entendiéramos la perseverancia en la oración? Uno de los capitales más grandes que tiene el cristiano es la oración. Que si la practicara, sería multimillonario. Lucas 18:1 nos habla de que aunque había un juez con un corazón muy duro, la perseverancia de la viuda la impulsó a lograr su objetivo. Era una viuda que sabía que no estaba tratando con cualquier persona. Ella sabía que era un hombre duro de corazón, que era un hombre que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Por eso, en esa parábola nos enseña que una de las características de la perseverancia es que no acepta derrotas por ver circunstancias adversas. A pesar de las situaciones, sigue firme en el caminar. Lucas 18:8 Jesús dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que cuando venga Jesús a buscar su iglesia, ¿hallará personas que perseveren en lo que han creído? Jesús lo preguntó, dando a entender que la fe es el impulso para seguir perseverando. Si perseveras creyendo en las promesas de Dios, vivirás para ver su cumplimiento. ¿Se ha imaginado por un segundo qué le hubiese pasado al ciego Bartimeo si no hubiera insistido en detener a Jesús? Imagínense si se hubiera quedado callado, porque todos lo mandaron a callar. Bartimeo tenía una necesidad y era salir de la condición en la que estaba viviendo. Y esa necesidad era más fuerte que los insultos que recibía de los que le rodeaban. Deja al Señor en paz, cállate, no hagas escándalo. Hay situaciones en tu vida que te van a impulsar a hacer algo fuera de lo común. Pero por creerle a Dios alcanzarás lo que pediste. Bartimeo siguió insistiendo para que Jesús se detuviera, porque él sabía que en Jesús estaba el final de su mendicidad. Por eso mientras los hombres veían un alboroto, Jesús veía su fe. ¿Qué está viendo Jesús en ti? ¿Esa fe, esa perseverancia o el conformismo de caminar por este mundo? Imagínense por un segundo Jesús rindiéndose para ir a la cruz. Imagínense por un segundo si la mujer de flujo de sangre se hubiera detenido de perseverar, de seguir creyendo. Imagínense si Josué y Caleb se hubieran rendido al escuchar la noticia de los espías. Imagínense cómo muchas personas que tendrían que perseverar para lograr su objetivo o el propósito de Dios en su vida, no han querido entender lo que tienen que hacer. Qué bueno que entendiéramos que no es lo difícil del camino
No es el tamaño de los gigantes, es el tamaño y el poder que carga la promesa que habéis recibido. Todos nosotros hemos recibido promesas. Pero también tengamos claro, dejarás de perseverar el día que dejes de creer. Nunca he visto a alguien luchar por algo que no ha creído. Porque creer va más allá de un decir. Creer es un continuo accionar. Por eso Dios te está llamando a perseverar. Dios te llama a perseverar en su palabra. No importa cuán difícil sea la situación que estás viviendo. La palabra de Dios traerá resurrección a tus sueños, a tus propósitos muertos. Esa fe que te impulsa a perseverar traerá vida. Si pides algo hoy y mañana no lo ves y dejas de pedir, eso no es fe. Fe es pedir algo hoy y aunque mañana no lo veas, seguir pidiendo hasta ver el cumplimiento. Persevera en la oración. Sigue creyendo en lo que Dios te ha prometido. ¿Y cómo lo crees? Perseverando. Por eso hay 3 pasos para perseverar en Dios. El primero es no olvidar la meta. Debemos estar claros en la meta que nos propongamos. Si estamos seguros, no sentiremos miedo. Ejercitar diariamente nuestra fuerza de voluntad, luchando contra la flojera, el descuido, la indiferencia y el conformismo. Segundo, aprovecha los medios que Dios nos da. En nuestra jornada de la vida, Dios nos ha acompañado siempre, nunca nos ha dejado solos. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hoy tenemos varios medios para alcanzar a Dios. Tú lo puedes alcanzar por medio de la oración, del devocional, de estar unidos en amor como hermanos, congregándonos en la iglesia y orando unos por otros. Y tercero, saber que no estamos solos. Dios sabe que no es fácil el camino de la perseverancia, por eso no nos deja solos. Por eso está con nosotros en todo momento. Una de las grandes luchas que existe en nuestra vida es mantener nuestro espíritu y nuestra alma conscientes del amor que Dios nos tiene. Dios desea nuestra salvación. Y nosotros debemos estar seguros de ello. Perseverar no es fácil. Necesita disciplina, constancia y una meta bien definida. Jamás olvidemos nuestra meta. Aprovechemos siempre los medios que Dios nos ha dejado para todos nosotros y mantengamos un espíritu y un alma consciente del amor que Dios nos tiene. Hoy el Padre nos llama a que seamos una iglesia remanente. Remanente significa el resto, lo que queda. ¿Y sabes por qué? Porque Dios siempre ha sabido que en el caminar de la historia de este mundo tal como lo conocemos, hay esa explosión de creencias. ¿Cuál es esa iglesia, ese grupo que resta aún fiel a Dios y su palabra? Una de las características de la iglesia remanente es la santidad. Pero es esa santidad en el sentido bíblico de seguir adelante. Y entonces vemos Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y está Efesios capítulo 5, versículo 27. Cristo desea que su iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Solo siendo partícipes de la santidad de Dios es como podemos llegar a ser llamados santos.
Pero ¿cómo puedo participar de esa santidad de Dios para que yo llegue a ser santo? Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. La lectura de la Biblia es lo que nos santifica. Hoy hay quienes permanecen escépticos ante esta afirmación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con Dios todos los días, leyendo su palabra, si andas con Cristo cada día, leyendo en los evangelios, cada día, pues te vas a parecer más a Él. Por esa contemplación somos transformados a imagen del vecino, de la estrella de cine, del cantante de rock o de Jesús. ¿A quién contemplas más tiempo tú? A su imagen se transformará. Si contemplas al santo Dios, cada vez tendrás un carácter más parecido al suyo y por lo tanto más santo o santificado. Y con toda la situación que estamos viviendo y lo que estamos padeciendo, ¿cómo debe ser la manera de vivir del creyente? Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mira, es que la fe se muestra por las obras. Santiago 1:17-18. Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, si no tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sabes qué? Hechos son amores y no buenas razones. El amor se demuestra con hechos, no con palabrería. Si tú levantas la mano, si tú dices que amas a Dios, si dices tener fe en Dios, eso se debe ver en tu conducta. Encontramos muchas iglesias que afirman ser auténticas. Muchas iglesias que afirman ser las seguidoras de Cristo. Pero enseñan cuestiones que no están conforme a las Escrituras. Y la práctica de Jesús en su propia vida la materializan en que no hay testimonio. Por eso es que en tu vida, en tu práctica diaria, se tiene que materializar la fe de Jesús en tu vida, tu conducta. Debe verse esa fe de Dios. No debemos olvidar que somos llamados a ser santos. Quítese esa idea de encontrar la iglesia perfecta en cuanto al comportamiento de sus integrantes. Trata de encontrar una iglesia cuyos creyentes, además de lo dicho, esté compuesta por creyentes sinceros, no conformistas, que busquen la experiencia de vivir como Cristo vivió, que busquen que Cristo more en sus corazones, que busquen que Cristo sea la guía de su vida y sus valores. Debe ser una vida práctica, debe ser una fe real, debe ser una fe como Tito capítulo 2 versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. La palabra no dice que tú y yo somos unos de lunes a sábado y los domingos somos otros. La palabra dice que tú y yo somos los mismos las 24 horas. La palabra dice que estás con Cristo o estás sin Cristo.
La palabra nos enseña a perseverar en el Señor. Yo no sé hoy, pero por lo menos yo soy de esa iglesia remanente, de esa iglesia que persevera, de esa iglesia que algunos ven como antigua cuando es más presente que cualquier cosa. Si el cristiano ocupara su puesto en la sociedad, ¿cómo sería diferente la sociedad? Si tú y yo hiciéramos el trabajo las 24 horas, ¿cómo sería diferente la familia, el barrio, la ciudad y el país? A todos nos ha dolido el país. Todos nos hemos rasgado las vestiduras. Pero ¿sabes qué? Todos y cada uno de nosotros hemos sido culpables. Porque es tan culpable el que hace como el que deja hacer. Si hace un año, si hace 2 años, si hace 10 años hubiéramos tenido en cuenta lo que nos estaban diciendo de orar, nuestro país no estaría como estuviera. Si cada uno hubiera cumplido la misión que se le encomendó, no estaríamos como estamos. Es que los muchachos se están libertando. Qué rico. Cuando es por una causa real. Y no estoy diciendo que no sea real la causa. Lo que no está real son los medios. Porque una cosa es que yo quiera mi libertad y otra cosa es que yo busque mi conformismo. Y eso es diferente. Si hay algo que he aprendido en el Señor es que todos tenemos que trabajar por lograr una sociedad mejor. Si queremos una nación para Cristo, debemos trabajar en una sociedad para Cristo. Y por lo menos tendríamos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y sentándonos para que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Es tiempo de perseverar en el Señor, pero es tiempo de tomar la responsabilidad. No es decir que eres cristiano, es ser cristiano en tu responsabilidad. Porque todos y cada uno tenemos responsabilidades en el Señor. Pero el día que llegó Nehemías y Esdras, no encontraron ni siquiera uno en la lista de los servidores del templo. No encontraron ni uno. Y si llegara hoy el Señor, ¿encontraría muchos? Él mismo hizo la pregunta: ¿habrá fe? ¿Cómo andamos en el Señor? ¿Estamos realmente perseverando en el Señor o perseverando en nuestra comodidad? Por eso ahí donde estás, evalúa tu corazón. Mira cómo estás con respecto al Señor. Mira si como cristiano has cumplido tu responsabilidad y vienes respondiendo al Señor, al Evangelio, en tu caminar diario. ¿Qué tienes que ajustar en tu vida diaria? Y una de las primeras cosas que tenemos que tumbar es nuestra dualidad. Tú no eres secular y cristiano. O eres cristiano o no eres cristiano. Es que yo soy secular y los domingos soy cristiano. Mentiras. El vestido es uno solo. O estás con Dios o estás sin Dios. Primero que todo, para darte gracias, Dios.
por un día más de vida que nos has permitido tener. Gracias, Papá Dios, porque nos permites estar acá compartiendo como hermanos. Gracias, Papá Dios, porque nos permites estar acá aprendiendo de tu palabra, Dios. Hoy también queremos darte gracias, Dios, por esta palabra que has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos recuerdas cuán importante es nuestro compromiso contigo, Dios. Gracias, Dios, porque hoy nos recordaste que no importa cuán grande es el Goliat, no importa cuán grandes son tus palabras, no importa cuán grandes son tus promesas. Y hoy, Papá Dios, en actitud de adoración, queremos agradecerte, Dios. Hoy solamente venimos a decirte gracias. Gracias por cada promesa. Gracias por cada palabra. Gracias porque hemos sentido tu mano sosteniéndonos aún en medio de la dificultad. Gracias, Papá Dios, porque aún cuando hemos tenido a Goliat enfrente, tú nos has dado la fuerza para enfrentarlo. Gracias, Dios, porque nunca hemos sentido que estás lejos. Gracias, Dios, porque nunca nos has abandonado. Gracias, Dios, porque en medio del desierto sentimos tu paz y tu tranquilidad. Y yo, iglesia, te invito que si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si tal vez estás pasando por ese momento de desierto en el que muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos desconcertados, desolados, lejos, yo te invito a que hoy vuelvas a los brazos de Dios. Porque aún en medio del dolor, porque aún en medio de cualquier situación, Dios es el único que te puede dar paz en medio de la tormenta. Porque es el único que puede ayudarnos a entender el para qué de cada cosa que pasa en nuestra vida. Cada cosa que pasa tiene un propósito. Y hoy, Papá Dios, queremos entender cada uno de los propósitos. Hoy, Papá Dios, queremos cambiar la pregunta de por qué a mí, por qué lo vivo yo, por qué lo siento yo, para empezar a entender el para qué. ¿Cuál es el propósito de esta situación en mi vida? Y hoy, Dios, recibimos cada una de las situaciones que tú has puesto con amor y con paz. Hoy confiamos plenamente en ti. Hoy, Papá Dios, te damos el timón de nuestra barca. Tú eres el que tienes el control. Tú entiendes a dónde nos quieres llevar. Nosotros hoy solo decidimos cogernos de ti, comprometernos contigo, comprometernos con tu palabra, leerla cada día, meditar en ella, crecer en ella, porque sabemos que cuando estamos cogidos de tu mano, todas las tormentas que vengan van a ser sobrellevadas en paz y tranquilidad. Por eso, Dios, hoy queremos decirte que nosotros te pertenecemos. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Y hoy, iglesia, yo te invito a que te pongas de pie en la misma actitud de adoración en la que estás. Hoy vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y le vamos a decir que nosotros somos de Él. Que no hay nada más que haga bella en nuestro corazón sino Él. Que no hay nada más que conquiste nuestros oídos, nuestras palabras. Que no hay nada más, que solamente va a ser Él el que va a estar en nuestras vidas todos los días. Que el ruido que pasa en el mundo no va a tener autoridad en nosotros. Solamente tu palabra, solamente tus promesas, Dios. Solamente, Dios, lo que tú has dicho y lo que tú hablas es lo que tiene poder.
es lo que tiene autoridad en nuestra vida, papá Dios. Y hoy lo declaramos y quiero que lo declaremos con todo nuestro corazón, que nosotros le pertenecemos solo a Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nosotros y es tiempo de evaluar nuestros corazones, es tiempo de ir al Señor. Sigamos adelante de la mano del Señor, evaluándonos y viendo cómo cada día debemos ser diferentes. Son tiempos espirituales, pero también son tiempos para evaluar nuestro corazón. Un abrazo, muchas bendiciones y feliz día.